Ausentarme por más de 2 meses para después volver haciendo un video de 2 animes de temporada de los que nadie se acuerda. Ah, claro, ¿por qué no? Muy bien. Hace poco me encontraba viendo estas dos hermosas representaciones de la cúspide idealizada del intelecto alcanzable por un alumno de preparatoria. Y aunque realmente tienen cualidades relativamente parecidas, los personajes no podrían ser más diferentes entre sí. Y para explicar un poco más a qué me refiero con esto, y en parte, como guía a las personas que todavía no se hayan dado el tiempo de ver alguna de estas dos series, hablaré un poco de la trama principal de ambas. La historia de la clase de los Elite se sitúa en una extraña escuela de Tokio, donde precisamente el protagonista Yana Koji es aceptado para cursar su primer año de preparatoria. En este lugar, y al purísimo estilo de una universidad estadounidense, todos los alumnos se encuentran apartados del resto de la sociedad en un campus con instalaciones ridículamente grandes, incluso al punto de que casi podría considerarse una ciudad independiente. Dentro de este microambiente, y mediante su desempeño escolar, a los estudiantes se les va otorgando puntos de calificación que pueden canjear como dinero. Asimismo, y como no es extraño de ver en la cultura japonesa en el mundo real, en este instituto gobierna un sectarismo en el cual se prioriza la excelencia académica, y por lo tanto se discrimina y desprecia a los individuos en base a qué tan buena es su productividad. Así pues, los alumnos son asignados en 4 salones enumerados en orden alfabético, siendo el grupo A donde se sitúan los alumnos de mayor inteligencia y destreza en general, y en el grupo D los alumnos con aptitudes contrarias. Por otra parte, en la serie de los Juegos de los Amigos nos situamos de forma similar en una escuela de Japón, donde nos encontramos con el protagonista Yuichi Katagiri, quien a pesar de tener serios problemas económicos se encuentra ahorrando dinero para realizar un viaje escolar junto con sus 4 mejores amigos. Ahora bien, poco tiempo después de alcanzar su meta, se da cuenta de que los 2 millones de yenes recaudados entre todos los estudiantes de la clase fueron robados. Después de la conmoción y tras una pequeña emboscada, tanto él como sus amigos son secuestrados y llevados a una habitación extraña, donde se encuentran con un personaje llamado Manabu, quien les informa que, entre los 5, existe una persona que posee una deuda equivalente al dinero robado, es decir, precisamente una deuda de 2 millones de yenes, y debido a esto, ahora se encuentran involucrados en los Juegos de la Amistad. Una vez mencionada la premisa de ambas series, y en parte contemplando a las personas que únicamente han visto la versión animada de estas dos obras, me limitaré a comentar los hechos que se cubren tanto en la primera temporada de Tomodachi Game como las 2 temporadas de Classroom of the Elite. Sin embargo, en algún momento puede que incluya unas cuantas viñetas de los mangas que todavía no han llegado a las adaptaciones animadas. Eso sí, siempre tratando de revelar la menor cantidad de contenido posible, y en dado caso, tratando de no implicar cualquier aspecto de la trama principal. Recomiendo proceder con cautela a los espectadores que no quieran recibir ni el más mínimo tipo de información adicional. De igual forma, aunque sé que lo puse en el disclaimer inicial de siempre, pero aclararlo de esa forma es tan útil como gritarle instrucciones a un sordo, me veo en la necesidad de advertirlo una vez más. Esta es solo mi opinión personal. Por lo que invito a las personas con susceptibilidad frágil a salirse en este momento del video. No hace falta que gasten su tiempo enojándose por mis opiniones. Pero en fin, una vez dicho esto, empecemos con el video. Siendo el protagonista de la serie de novelas ligeras de Joutsitsu, Kiyotaka Yanakouji se nos presenta como un joven de 17 años de 176 centímetros de altura. Creo que si hay alguien que pueda hacer honor a la frase navegar con bandera de tonto, es él. Esto lo digo porque, por ejemplo, si bien las mujeres de la obra nos dejan en claro que es alguien atractivo, nunca lo vemos hacer alarde de sus atributos. En cuanto a su complexión y musculatura, se nos presenta un caso similar. Si bien en su momento yo no me di cuenta que él tuviese un cuerpo especialmente musculoso, y esto en parte porque todos los personajes de anime tienen el mismo diseño, Horikita, la coprotagonista principal del anime, lo recalca en una escena donde se encuentran en la piscina de la escuela. Aún así, y probablemente por sus propios deseos de no resaltar, él niega cualquier tipo de entrenamiento especial para conseguir el cuerpo que tiene. Académicamente es un poco más de lo mismo. Tiene las capacidades intelectuales para ser el mejor de la generación, y sin embargo, de forma bastante torpe a mi parecer, mantiene una calificación perfectamente promedio. Esta actitud, de hecho, se refleja en todas las cualidades del personaje menos una, su personalidad. Inclinada en un extremo, básicamente nos plantea a un ser estoico rayando en una personalidad alexitímica. Su mirada es inexpresiva y despreocupada incluso en las situaciones de mayor estrés emocional. Sin embargo, esto no significa que no comprenda los sentimientos de los demás.
Si bien es una persona discreta, es capaz de entender y hacer uso de lo que supone las otras personas piensan o sienten. No obstante, paradójicamente su punto más débil socialmente se encuentra en este aspecto, ya sea porque no lo ve necesario o porque en realidad sí se le dificulta. En varias situaciones vemos cómo no logra entablar charlas simples y sin trascendencia como la mayor parte de la gente de su edad. En otras palabras, en la perspectiva de un grupo, más que en una relación entre dos personas, Ayana Koji de forma bastante clara es socialmente muy torpe. Su voz carece de inflexiones y es muy monótona. Sus chistes rara vez son bien recibidos, y a la vez carece de gustos o pasatiempos que le permitan crear lazos entre los otros individuos de su escuela. Aún así, y sobre todo en los últimos capítulos del anime, se nos deja claro que esto, lejos de afectarlo, le tiene sin cuidado. Conoce las virtudes de trabajar con los demás o conseguir amistades, pero no es su prioridad hacerlo. Debido a esto, la mayor parte del tiempo no se involucra en actividades sociales, y no hace movimientos sin un frío cálculo detrás. Intelectualmente es bastante hábil, no solo en el sentido académico, sino en sus habilidades para crear planes bastante ingeniosos y previsorios. Es bastante perspicaz a la hora de encontrar el significado oculto y los vacíos en las afirmaciones y comportamientos de los demás. Desde comprar una calificación con sus puntos para evitar que expulsen a uno de sus compañeros, pasando por prever las actitudes de los demás al descubrir una verdad ilusoria, o simplemente analizar el comportamiento de un espía dentro del grupo, Ayana Koji siempre se mantiene al pie de la raya analizando todo desde un lugar seguro, dejando incluso que otros se lleven el crédito de sus planes bien ejecutados o evitando cargos importantes para no desperdiciar tiempo o energía en lugares innecesarios, demostrando así que no es alguien especialmente vanidoso. Por sus acciones, inicialmente podríamos pensar que es una persona regida por la justicia y con principios claros, pues por ejemplo, evita que sus amigos espíen a sus compañeras de clase en los vestidores. Sin embargo, posteriormente nos deja en claro que todas sus acciones son con las intenciones de buscar el beneficio propio. En este caso mencionado, si bien frustró sus planes, también aceptó ayudarles en un principio, logrando finalmente complacer a ambos bandos y ganando una buena reputación por igual. Su personalidad poco empática también queda clara cuando, lejos de intervenir en el acoso de una compañera de clase, se limita a ver cómo es violentada físicamente para conocer sus límites y saber hasta qué punto le puede ser un peón útil y maleable. Como mencioné, es alguien poco reactivo al estrés. Incluso cuando es amenazado de ser acusado de violación injustamente, no levanta ni una ceja y se limita en aceptar las demandas de la otra persona. Es capaz de realizar una apuesta sin titubear donde se juega su futuro estudiantil y el resultado ni siquiera depende directamente de sus acciones. Por último, sus habilidades de combate no se quedan atrás. En dos situaciones durante el anime se nos deja en claro que no es ajeno al combate. Logra sobrevivir y de hecho esquivar todos los ataques de un maestro quinto dan en karate y cuarto dan en aikido, por no mencionar que barrió el piso con alguien que manejaba un estilo de pelea callejero, o por así decirlo, un estilo de pelea autodidacta basado en varias artes marciales juntas, por lo que en aspectos generales no lo llamaría precisamente un oponente fácil. En segundo lugar, tenemos a Katagiri Yuichi, un estudiante de 17 años y de 175 centímetros de altura. Si bien creo es poco necesario recitar toda la historia del manga, me parece importante mencionar características simples. Si bien no es especialmente descrito como alguien atractivo por unanimidad, varias mujeres dentro de la serie se ven atraídas a él por su naturaleza. Mentalmente sucede algo similar. Si bien él declara que no es tan inteligente como otros personajes, múltiples veces demuestra una capacidad cognitiva superior al resto de los integrantes de la serie. Dígase por ejemplo Makoto, quien mantiene mejores calificaciones escolares que él, o en el caso de Keishi Nomiya, quien repetidas veces es proclamado como un genio. Asimismo, al igual que Kiyotaka, su serie completa está basada en la idea de él superando a sus adversarios en batallas de intelecto. Sin embargo, a diferencia de su contrincante en este video, Yuichi es más capaz de demostrar emociones y entablar relaciones con los demás. De hecho, esta habilidad es de donde sale su mayor destreza, la manipulación. Su capacidad para entender las motivaciones de los demás es sorprendente, así como percibir las mayores preocupaciones y temores de sus adversarios para utilizarlos en su contra. Esto se ve progresivamente aumentado conforme avanza la trama. Al principio se nos presenta como un personaje amigable, diligente y cooperativista. Quiero decir, hasta en sus expresiones de los dibujos iniciales lo muestran como una persona sensible y hasta sentimental. Pero mientras se va enfrentando a situaciones que le recuerdan poco a poco la naturaleza traicionera de la mayoría de las personas en este mundo, se va desvelando su antigua y quizás original naturaleza.
Dejamos de ver a un ser optimista que busca el bien en general y empezamos a apreciar a una persona centrada en destruir y manipular. Lentamente, va dejando de lado los idealismos de la amistad, haciendo que cada vez más la meta de cuidar a sus amigos se vea como una regla autoimpuesta más que un sentimiento de deber genuino. De forma similar a su contrincario pero aumentado a la décima potencia, Katagiri no duda en hacer uso del mantra "el fin justifica los medios". No importa si se trata de empujar a una mujer por un precipicio o simplemente dejar a un amigo sin comida al borde de la muerte. Nunca tiene miedo de apretar el gatillo en la primera fila si es necesario para conseguir su meta. No le preocupa el esconderse en la pelea para mantener su seguridad. Él directamente amenaza a quienes son sus contrincantes. En el apartado físico, tenemos pocas evidencias de sus capacidades físicas fuera de superar y someter a otro adolescente promedio en una simple pelea. Sin embargo, algo que sí se muestra bastante en la obra es la tolerancia de este hombre al dolor. Soportar las fracturas de un dedo, unas cuantas arrancadas de uña y apuñaladas en la mano con un cuchillo son pocas de las situaciones donde nos dan a entender que por alguna razón no le tiene mucho miedo al dolor. En palabras sencillas, el personaje es más cercano a un lunático, por lo que de hecho es realmente catalogado por un monstruo básicamente por todos los integrantes de la serie. Finalmente llega el momento de decidir quién ganaría esta pelea, y la respuesta es un poco más complicada de lo que parece. Desde el punto de vista físico no tendría sentido compararlos, pues poner en duda quién ganaría sería bastante ridículo. Mientras que Yanakuji es capaz de sostener peleas con múltiples personas a la vez, o incluso con un único individuo que le supera en tamaño o teóricamente también en la práctica, Yuichi se ve abatido por una patada bien conectada por un personaje que domina un arte marcial. Si bien él tiene experiencia matando y probablemente sería capaz de soportar todos los golpes que recibiese sin ningún problema, de poco le serviría si no es capaz de devolver el ataque en primer lugar. Sin embargo, creo que pocos están en este video preguntándose quién ganaría en una pelea a golpes. Para poder decidir quién obtiene la victoria en un terreno estratégico, se necesitan tomar muchos aspectos a considerar. Primero que nada, ambos personajes son capaces de utilizar a sus compañeros como peones sin ningún tipo de remordimiento. Todo con el fin de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, decidir cuántas personas pueden participar en el enfrentamiento y hasta qué punto pueden ser útiles sería bastante complicado, por lo que en pro de obtener una respuesta dejaría a los dos en un enfrentamiento a solas. Segundo, la capacidad para planificar las situaciones de igual forma nos pondría en un aprieto, pues siempre se podría caer en el argumento inútil de es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Por lo que en pro de la sanidad mental de todos, lo mejor sería dejarlo en un punto donde ambos realmente no tienen conocimiento previo del otro ni de las situaciones de su alrededor. Y así, probablemente nos encontraríamos en un terreno neutral, donde ninguno de los dos controla el juego en caso de Tomodachi Game, o prueba en caso de Classroom of the Elite. En este campo de pelea fácilmente se podría decidir de muchas formas el ganador, pero sin importar de cómo se escogiese la victoria, para mí la respuesta de quién ganaría sería mayoritariamente la misma. Me explico. Como mencioné unos minutos atrás, la fortaleza de Katagiri es su habilidad para manipular a los demás en base a su capacidad para adivinar sus emociones y pensamientos. Después de todo, al igual que Kiyotaka, mantiene un trasfondo conflictivo con su mentor, quien le impartió un entrenamiento especializado, el cual en su caso le enseñó a ser el mejor estafador de todos, manipulando las creencias de sus víctimas en base a sus patrones de comportamiento básicos. Mientras que por el otro lado, Ayanokuji recibió un entrenamiento para volverse un ejemplar modelo de la sociedad. Sin entrar en detalles, en algunos versos de la novela se declara que debido a su crianza, a los 11 años ya era capaz de empezar a manejar la teoría de la relatividad, y en consecuencia, realizar pensamientos en orden de dificultad mucho mayor. Básicamente, los propósitos de su vida difieren en extremos completamente contrarios. Uno explota las debilidades humanas, mientras que el otro las exprime. Pero he aquí el punto más importante de todos. ¿Qué tan relevante puede ser tu habilidad analítica si alguien logra predecir tus instintos humanos? Basándonos en esta premisa, sería obvio nombrar al monstruo como ganador, si no fuera por una sola razón. Y es que Ayanokuji no tiene esa debilidad para ser explotado. Como mencioné desde el principio, su estoicismo raya en la indiferencia a la vida. ¿Qué tanto puedes atemorizar a una persona que no tiene temores? ¿Qué tanto puedes influir en las decisiones de un individuo a quien no le importa nada? Katagiri de hecho lo menciona en su propia obra. Su punto fuerte son los idiotas y los ricos, pues ellos están sumergidos en el ego y lo superfluo.
El problema es que a Yanakuji no cabe ninguna de estas descripciones. De hecho, esto mismo es lo que le arrebata cualquier esperanza de victoria a Ryugen en su pelea. Incluso recibiendo golpes y amenazas, el hombre jamás cambia su mirada inexpresiva. Y lo más interesante es que no es algo inculcado, no es algo que se pueda romper o desprogramar. Así como la naturaleza maligna de Yuichi está presente desde su niñez, en el anime podemos ver cómo Yanakuji mantiene su actitud inexpresiva incluso al ser un niño. Fuera de naturalmente fruncir el ceño mientras pelea y sin embargo declarar que no siente nada, el único momento donde se le ve molesto es cuando, por ejemplo, su maestra intenta manipularlo, pues como él lo menciona, es algo que no le agrada. Podríamos decir que sí hay lugares para maniobrar en este aspecto, pues al igual que Katagiri, se le ve emocionalmente comprometido cuando se habla de su pasado. Sin embargo, como mencionamos, en una pelea ideal, ninguno de los dos tendría información del pasado del otro. En el manga de Tomodachi Game, Yuichi se enfrenta a un adversario en una situación similar, pues esta persona carece de miedos aparentes, por lo que realmente recurre a usar a otras personas para conseguir la victoria de forma indirecta. Pero de nuevo, si quitamos esa posibilidad al no involucrar a más personas, las probabilidades de victoria de la maldad contra el intelecto se van disminuyendo poco a poco. A Yanakuji, por definición, es la debilidad de Yuichi, es enfrentar a un hombre de goma contra un hombre de rayo, o alguien que copia habilidades contra una persona que no las tiene. Por esto, y para mí, no hay duda de que el ganador sería Kiyotaka Yanakuji. O eso me gustaría decir. Probablemente a este punto más de uno ya haya dejado su dislike, o un comentario explicando por qué estoy mal sin siquiera ver la mitad del video. Pero bueno, para los que siguen aquí, quisiera extender esto un minuto más. Verán, como mencioné, esta comparación está hecha tomando en cuenta los personajes presentados en su versión animada, y el problema es que Yanakuji en su fuente original es completamente diferente. Probablemente porque podemos escuchar todos sus pensamientos, en la serie de novelas ligeras de donde proviene la historia de Classroom of the Elite, leemos más a un adolescente promedio que a un genio de gran temple. Las novelas ligeras por definición están preparadas para un público joven, y por lo tanto están llenas de muchísimas situaciones destinadas para hacer que ellos se identifiquen con el contenido de la obra. Dentro de su material de origen, los chicos de preparatoria se comportan como chicos de preparatoria, supongo. Hay incontables renglones describiendo cómo catalogan a las mujeres según su tamaño de senos. Otros cuantos describiendo cómo se les alborota la cabeza sin cerebro pensando en los trajes de baño de sus compañeras. Y lo peor es que esto también afecta al protagonista. Mientras en el anime vemos muy poco interés de Yanakuji por las mujeres en general, en las novelas ligeras leemos cómo múltiples veces llama atractiva a Horikita, constantemente viendo su escote. Vemos cómo mientras en el anime le resbala por completo haber estropeado su presentación inicial de clase, en la novela ligera realmente le frustra y se ve avergonzado por su actuación. Todo esto sin contemplar la adaptación del manga, donde completamente borran su inexpresividad, dotándolo de una emotividad más humana y a la vez realista. Sí, pero también esto siendo una característica que lo vuelve cada vez más una presa fácil para el asesino manipulador y despiadado que representa su contrincante. Así pues, si tomamos en cuenta a los personajes desde las obras de donde nacieron, en ese caso para mí, el ganador indiscutible sería Yuichi Katagiri. Si te gustó este video o simplemente disfruta los contenidos de enfrentamientos entre personajes, te recomiendo este otro video que hice encarando a dos grandes peleadores. Puede ser que si en esta ocasión no estuvimos de acuerdo, en ese video sí. Y si no, siempre tienes la oportunidad de dejar tus comentarios de odio en la caja de comentarios. Aún así, gracias por tu tiempo. Nos vemos en otro video. Chao.